¿Alguna vez aprendiste algo que te hizo pensar? ¿Cómo demonios los humanos descubrieron esto? ¿Saben la cantidad de trabajo que se requiere para hacer que el chocolate sea comestible? Justo acabo de aprender que la Gimpy Gimpy, también conocida como la planta del suizo, tiene frutas comestibles siempre y cuando le quites las pequeñas espinas venenosas. Las almendras. Si te comes estas almendras puedes fallecer, pero si te comes estas otras que son idénticas no. Escoge con sabiduría. El café. ¿Quién pensó en arrancar una semilla de un árbol de café, tostarlo, molerlo, luego mezclarlo con agua hirviendo y luego filtrarlo? Ese método debió llevar siglos para perfeccionarlo. De esta yo me la sé. Los pastores se daban cuenta que sus cabras se ponían como locas cuando comían los granos de café. Así es como se dieron cuenta del efecto que tiene el café. Las cosas como tostarlo, molerlo, etc. fueron descubiertas a prueba y error con el tiempo. Los transistores cambiaron al mundo y sigue siendo inconcebible cómo los humanos descubrieron algo así. De acuerdo a lo que mi maestro me dijo, los transistores eran algo que ya se mencionaba en las matemáticas, así que intentaron hacerlo solo porque las matemáticas decían que deberían existir. El maldito que probó el queso por primera vez era un hombre muy valiente. El lenguaje hablado en general. Si pronuncio un montón de ruidos en un orden específico, tú entiendes mis pensamientos. Entiendo la evolución, tanto social como biológica, pero esto me sigue volando la cabeza. Tejer con un telar siempre me ha parecido fascinante. Se remontan hasta el 5000 a.C. El pan. Como alguien pensó en tomar trigo y otras cosas y hornearlas. Eso y la cerveza. Las cámaras. Esas cosas me vuelan la cabeza. Calcular el peso de otro planeta. Mi débil cerebro no puede comprender las matemáticas que se usan para saberlo. El fugu pez globo contiene la neurotoxina más poderosa del mundo, pero si lo cortas bien, obtienes un pescado sabroso que se vende por $100 cada plato, y los mejores chefs son capaces de ponerle suficiente tetrodotoxina para darle al plato una vaga sensación de hormigueo pero sin que fallezcas. Desde 1958, los chefs que cocinan fugu deben obtener una licencia para prepararlo y venderlo al público. Esto involucra un aprendizaje de 2 o 3 años. El proceso de examinación para obtener la licencia involucra un examen escrito, un examen de identificación del pez, un examen práctico que requiere que la persona que está siendo examinada prepare el platillo de fugu y se lo coma. Solo un 35% de los aspirantes pasa todo el proceso. Un pequeño fallo resulta en fracaso o, en algunos casos, fallecimiento. Cualquier cosa que se vuelva comestible solo después de muchos pasos, como los hongos que tienes que hervir 2 veces. Esas plantas que normalmente son venenosas o solo lastiman a los humanos en general. O sea, ¿quién fue y dijo: oh, esa se ve muy apetitosa, tengo que comérmela? A mí, la que me sorprende son las plantas que son venenosas a menos que las hiervas 3 o 4 veces, cambiando el agua cada vez. O sea, ¿cómo llegas al punto de hervir por 4ª vez el mismo puñado de plantas después de que en los primeros 3 intentos envenenó a toda tu familia? El hambre, ya sé, pero aún así siento que se debieron rendir para entonces. Los números imaginarios en las matemáticas. Eso es algo que realmente nunca descubrimos, por lo que tuvimos que inventarlos para que algunas cosas tengan sentido. El flan de yuca. La yuca cruda es venenosa, pero si la pelas y la mueles se hace flan de yuca. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo una persona descubrió que después de cocinarla ya no es dañina? Tal vez alguna tribu estaba falleciendo de hambre y se sentó en una fogata y una yuca cayó en el fuego y después de que se cocinó dijo: ni modo, me la comeré. Es un misterio para mí. Las ostras. Parecen piedras por fuera y moco por dentro. ¿Quién fue el primer loco que la abrió y se la comió? En otra pregunta, donde se pedían datos no muy divertidos, alguien comentó que al parecer las cabras tienen el tesorito más parecido al de una mujer humana. El hecho de que haya agregado al parecer es sospechoso. Sí, pero saben completamente diferente. La cirugía láser del ojo. O sea, mucha gente debió quedarse ciega. Si recuerdo bien, la primera cirugía de córnea era un tipo que les cortaba la córnea, se las llevaba a casa, les volvía a dar forma en un mini torno, luego volvía al hospital y se las volvía a poner. Si pasas de eso a usar láser para hacer el mismo corte, solo tienes que poner el láser a la potencia exacta para no quemar la córnea.
cosa que puedes practicar con un material similar o con cuerpos donados a la ciencia. La miel. Imagina preguntarte, ¿qué me estarán escondiendo estos pequeños insectos que pican? Seguro es algo que sabe bien. Navegar contra el viento. Navegar con el viento es una cosa, pero ¿cómo descubrieron cómo diseñar un barco que sea capaz de navegar contra el viento? Entiendo las físicas y por qué funciona, sin embargo, aún me sorprende que los humanos descubrieron eso hace tantos años. Un amigo me enseñó un video de un edificio que fue descubierto enterrado en arena en España. No recuerdo cómo se llamaba, pero uno de los edificios estaba tan hermoso y detallado. Incluso el piso tenía pinturas que se preservaron durante el tiempo. Me aturde el cerebro. Incluso tenían un increíble sistema de plomería y otras cosas que nunca pensarías que se podían hacer en esa época. La leche y el queso. Los humanos fueron bastante intolerantes a la lactosa por un largo tiempo, solo los bebés podían beber leche. O sea que en algún momento alguien dijo, a la mierda, y metió la leche en la dieta de los humanos adultos. Creó el queso y comió tanto que ahora una porción significativa del mundo puede beberla siendo adultos. Incluso la gente de ahora que es intolerante a la lactosa no les importa y aún así la beben o comen. El hecho de que estás escuchando esto después de que lo escribí con mis dedos a través del teclado, luego por un cable y ahora en tu pantalla a velocidad de la luz hasta tu cabeza. Todo lo que hizo que este momento sea posible. Es más creíble cuando viviste en un mundo que no tenía nada de esto y solo veían televisión y radio. Luego vieron los radios de transistores, luego la televisión a color, luego viste un cohete aterrizar en la luna, luego viste calculadoras de bolsillo y relojes digitales. Luego viste jueguitos, luego viste una computadora del tamaño de un maletín, luego viste simuladores de vuelo, luego viste Doom y otros juegos, luego viste cassettes y videocaseteras, luego viste módems e impresoras, luego viste Nintendo y las primeras pantallas de plasma, luego viste un celular del tamaño de una caja de zapatos, luego viste una instalación de redes, luego una cosa llamada Internet. El vidrio. ¿Quién demonios derritió arena? ¿Cómo hacer metal? En serio, ¿cómo llegaron a pensar? Hey, si pongo esta piedra en el fuego, puedo derretirla y construir una herramienta decente. Yo nunca entenderé a las computadoras. ¿Cómo es posible llenar una piedra de rayos y hacerla pensar? Cualquier receta que pide una pizca de algún ingrediente, o sea, todo el platillo se arruinará si no le agregas esa pizca, como las hojas de laurel, si pones demasiado puedes arruinar un plato enorme de sopa de pollo. Convertir metales, minerales, piedras y arena en un pequeño chip que calcula cosas más rápido que mi cerebro. Todo lo que envuelve a la química y todas sus ramas que son más profundas que la materia misma. Tener todo presentado con tal organización es fascinante. ¿Cómo demonios alguien descubrió que mezclando huevos, leche, harina y azúcar podías hacer un pastel? Prácticamente todo lo que envuelve la física nuclear, la energía, etc. Además, los eruditos musulmanes que practicaban operaciones de cataratas y dibujaban la anatomía humana de formas que harían que Da Vinci se cayera de cabeza. Más sorprendente que descubrieron todo esto hace como 1000 años. Las bicicletas. Esas cosas no tienen ningún derecho de estar de pie. Tomó muchos experimentos para hacerlas lo suficientemente fácil de manejar y ahora están en todos lados. Los cigarrillos. O sea, ¿quién demonios dijo? ¿Ves esta planta? Vamos a secarla, quemarla e inhalarla nomás, porque sí. Me pregunto qué estaba pasando por la cabeza de la persona que vio un huevo salir de una gallina y decidió romperlo, cocinarlo y comerlo.